la parashá Vayislach, ¿no? Sí. Esta parashá, que es muy importante, como lo está diciendo el rabino, justamente, que es prácticamente yo diría la transformación de Jacob como tal, ¿no? Jacob es un hombre que siempre se valió por su fuerza, por su astucia, su inteligencia para hacer las cosas. Ya la semana pasada, bueno, yo no estuve aquí, pero ustedes sí tuvieron la clase con Renato, me imagino. Sí. Supieron todo lo que padeció Jacob con Labán, ¿okay? Con lo de sus hijas, cómo él sale y cómo Hashem lo bendice, por decir así mucho, porque muchos siempre tienen como una cuestión de Jacob, que es como vivo, es como que no hizo las cosas bien, pero realmente fue un ángel del Eterno el que le dijo cómo tenía qué es lo que tenía que hacer con las ovejas para que salieran pintadas o no salieran pintadas, ¿no? Simplemente que el Eterno bendijo a Jacob, porque Jacob trabajó muchísimos años y fue engañado. Parece que él fue engañado 10 veces por Labán, y tantas veces que fue engañado, él estuvo trabajando tantos años que en cierto modo Hashem lo recompensó por todos esos años trabajados, ¿no? Tanto es así que prácticamente todos los ganados y las manadas que eran de Labán pasaron a ser de Jacob, pero por aprobación del mismo Labán. El mismo Labán cayó en su propia trampa, ¿no? Porque ese sí era un engañador. Labán sí era un engañador porque engañó 10 veces a Jacob, hasta que Hashem le dijo: mira, ya es hora de que tienes que partir, pues. Ya es hora de retornar. Jacob siempre, según lo que yo he analizado durante varios años, Jacob siempre buscaba como que tener ese perdón de lo que él había hecho, ¿okay? Y yo me imagino que en su transitar, en su vida, casi todas las cosas que le pasaban, pensaba era por lo que había engañado, por la decisión que había tomado, ¿no? De hecho, generacionalmente, creo yo, y según lo que estuve explicando el rabino también, a quien le correspondía la primogenitura y toda la bendición, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, era a Esab, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque siempre hay una discusión de que se rompió, en cierto modo se rompió el esquema del orden que estableció Hashem de lo que es la primogenitura, ¿okay? Por eso es que Hashem, tanto en los profetas como lo dice a su pueblo, a Esab rechacé, desprecié, y a Jacob amé. O sea, que él tiene, al final, quien tiene toda la soberanía de decir y de tomar la decisión, así rompa los esquemas, es el mismo Hashem, ¿okay? Ahora, la pregunta es, ¿qué consecuencias pudo haber traído eso en el tiempo, no? Porque ciertamente Hashem bendijo a Jacob, porque Jacob, por su nombre, es el suplantador, el que vino aferrado de la planta del pie, o sea, exacto, del tobillo de Esab, era Jacob, y nacieron como uno solo. O sea, cuando trajeron a uno, el otro salió inmediatamente. Era que ya desde el vientre de la madre, ya el niño menor, o sea, Jacob, se estaba aferrando a la primogenitura. O sea, él quería esa primogenitura desde el mundo físico. O sea, que había una lucha ahí de que lo que él le había sido revelada a Rebeca por el ángel del Eterno, ¿no? Ahora, Jacob, como ya sabemos, le ofreció un plato de lenteja, y Esab prácticamente vendió su primogenitura por un plato de lenteja, ¿no? Él dijo: bueno, ¿y esto para qué me va a servir a mí ahorita? Ahorita lo que tengo es hambre. A mí no me importa, ahorita no me sirve la primogenitura, ahorita lo que tengo es hambre, quiero resolver, como dicen por ahí, ¿no? Y menospreció la primogenitura.
En cierto modo, ahí se rompe un orden que ya ha sido establecido, pero por culpa del mismo Esaú. Pero eso no quita de que él es el primogénito. ¿Sí? Creo que más o menos para donde vaya la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa lucha de la primogenitura, ya después Jacob con la madre le mienten a Isaac para que vea que Jacob había obtenido la primogenitura de una forma tal vez no tan honesta, por decirlo así. Pero bueno, Isaac la menospreció, y que lo que más anhelaba Jacob era esa primogenitura. Él vio la oportunidad, le ofreció un plato de lentejas para ver si el otro decía que sí o que no. Yo creo que cualquier persona dentro de sus cabales, dentro de su inteligencia, jamás vendería una primogenitura por un plato de lentejas. Pero entonces ahí vemos cómo era el corazón, en cierto modo, de Isaac. No estoy diciendo que todo el corazón de Isaac sea malo, ojo, porque eso lo vemos en esta parábola. Pero sí se deja llevar más por ese Yesehara, ¿ok? Y Hashem, como ya ha pasado con otros personajes de la historia, como David, en el que Hashem no busca a un Esaú como rey, por ser fuerte, ser grande, o ser el que deberían escoger, sino que busca a un David porque es acorde al corazón del Eterno. David era el último de los 7 hijos de Isaí, o sea, era el más pequeño, ¿okay? O sea, que a él tampoco le correspondía por lo menos ese honor. El honor tendría que haberle correspondido al hermano mayor de David, pero sin embargo Shmuel, revelado por el Eterno, le dijo que el que había sido escogido era David porque era acorde al corazón de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que realmente importa es lo que está dentro del corazón. Y si dentro del corazón tú anhelas algo con todo tu fervor, con toda tu fuerza, obviamente que Hashem ve eso. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso no nace por sí solo. Eso lo pone Hashem. Porque Hashem pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Okay? Entonces eso lo pone Hashem. O sea que Hashem te escoge. Si tú has estado aquí, si tú estás aquí, es porque un día Hashem puso algo en tu corazón de buscar la Torah, de buscar, oye, hay algo más. ¿Okay? Y si estás aquí es porque Hashem te puso eso en tu corazón, ¿no? Entonces, pudiendo estar en otro lado, pudiendo hacer otras cosas, qué sé yo, pero Hashem te escogió para estar aquí. Ahora, con Jacob no pasa diferente. Con Jacob, el haber engañado para obtener la bendición, porque una cosa es la primogenitura y otra es la bendición ya del padre, ¿okay? Cuando se puso las pieles de oveja, y eso ya lo estuvimos explicando hace 2 parashot, y él tiene que salir porque Esaú lo quería linchar. Entonces los padres dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Para que no te junten con ninguna de las mujeres cananeas de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto insisten? Porque Esaú se juntó con mujeres cananeas. Y dice la Torah que las mujeres cananeas, las esposas de Esaú, le tenían la vida triste tanto a Isaac como a Rebeca. ¿Okay? Entonces, si le tenían la vida, porque eran de costumbres idólatras, de costumbres realmente muy fuertes, que iban en contra de lo que estaba siendo formado de ellos como tal, pues, de otros tipos de costumbres. Entonces, ¿qué le está diciendo Isaac y Ribka a Jacob? No te juntes con las mujeres cananeas aquí. Vete para la tierra de nuestros padres y allá vas a conseguirte a Labán y ahí vas a conseguir mujer para ti. ¿Okay? Claro, él se fue con una mano adelante y una mano atrás. Dice que fue tanto así que lo único que consiguió para dormir fue una roca. Y puso una roca que eso fue para apoyar su cabeza, que fue donde él tiene el sueño de la escalera donde subían ángeles, bajaban y subían, ¿okay? Que a eso se refiere Yeshua cuando se consigue con Natanael. No sé si ustedes recuerdan cuando Yeshua le dice, bueno, esos ángeles que se vieron, esos ángeles me dan informaciones a mí. ¿Por qué? Porque Yeshua en ese momento le está diciendo es que yo soy la escalera. Y la única forma de que suban y bajen es a través de mí. Exactamente. Entonces, Jacob le dice, bueno, mira, si tú vas a ser mi Elohim,
Entonces cuando yo venga, que no me falte el alimento, que no me falte el abrigo, que tenga descendencia y todo lo demás. O sea, él le está haciendo como un convenio ahí, ¿tal? Hashem le dice, yo voy a estar contigo. Pero eso no quita que Jacob pasó 20 años de su malucha allí, ¿no? Cuando ya conoce a Rachel y todo lo demás, y habla con Labán, y todo le dice, bueno, mira, Rachel me gusta. Te voy a trabajar 7 años por ella. Digo, oh, perfecto, no hay problema. Trabajó los 7 años, que eso fue como... Dice que eso fue rápido, porque era tanto que la quería que eso pasó rápidamente. Ahora, cuando le fueron a dar, que le correspondía a Rachel, resulta que Labán le entregó fue a Lea. ¿Qué? Cuando él se vino a dar cuenta, oye, esta no es Rachel, esta es Lea. Entonces, él va a reclamarle delante de todos los testigos y dice, oye, pero ¿qué es esto que tú me has hecho? Me engañaste. Entonces le dijo, no, pero es que esto no es tradicional. Pero eso se lo pudo haber dicho antes. Antes de que le dijera que iba a trabajar los 7 años, le dijo, no, pero es que tú tienes que trabajar es por la... Ajá, dime, Richard. Lo que noto es que siempre en esa historia, siempre los israelitas y los árabes se diferencian. ¿Acaso ellos físicamente se diferenciaban por algo, por su color, figura o algo así? Sí, lo que pasa es que todavía no estaba tan definido lo que eran árabes y israelitas. Apenas se estaban empezando a formar. ¿Okay? Pero venían prácticamente todos de la misma tierra, que era Ur de los Caldeos. Ahora, sea que la piel y todos los colores eran iguales. Sí, prácticamente sí. Entonces, Labán no le dijo antes de que le pidiera a Rachel, oye, mira, no, pero es que eso no es costumbre en nuestro pueblo. O sea, trabaja por Lea y después te damos a Rachel. No le dijo eso, sino que le dijo, sí, está bien. Pero entonces cuando le tocó, lo engañaron. Y resulta que cuando se fue a dormir, imagino que en esa época era todo oscuro, entonces, y la otra se quedó que ya no dijo nada. Entonces cuando él se dio cuenta, esta no es Raquel, mira, me engañaste, ¿cómo es? Entonces él dijo, no, porque eso no es costumbre en nuestro pueblo. Pero yo te dije que yo iba a trabajar era por Rachel. Bueno, yo te voy a trabajar 7 años más, pero una semana dame a Rachel. Bueno, y así convinieron. ¿Okay? Tuvo que trabajar 14 años por Rachel prácticamente. Tuvo que trabajar 14 años por Rachel. Y después, bueno, por todos los ganados, después los hijos, y ya sabemos todo lo que pasó, hasta que él sale de allí y sabemos que huye prácticamente. Labán lo quería buscar también para buscar venganza en cierto modo, porque se había llevado los ganados y sin avisarle. ¿Okay? Pero hay algo importante que nosotros vemos aquí en esta, en la parashá anterior, que Hashem le habla a Labán. Y eso es algo muy importante. Pues no importa el corazón que tenía Labán, que era engañador y todo lo demás, Hashem le habla a Labán. Y le dice, no lo toques, no le vayas a hacer daño. Y él tuvo temor, pues, claro, la excusa de él fue que se llevaron mis dioses. Quien se llevaba los dioses era Rachel. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Es una gran interrogante de qué pasó ahí. Que eso era algo muy importante para el papá, o a lo mejor ella todavía era idólatra y pensaba que eso le iba a traer protección a ellos. O sea, hay una serie de preguntas que quedan como en el aire, que se pudiese decir, o era esto, o era lo otro. El asunto es que eso mismo le trajo la muerte a ella. Sí. Porque como ella misma guardó los ídolos, y Jacob dijo, bueno, el que tenga los ídolos, que muera. Y ella estaba embarazada, y justamente dando a luz, murió. ¿Okay? Y de hecho el único hijo que nace dentro de la tierra prometida de los 12 es Benjamín. ¿Okay? Es el que nace dentro de, que ya sabemos la historia de todo esto. Ahora, Jacob, aún dentro de su astucia y todo lo demás, a él le cuesta aún tener esa afinidad y esa relación tan estrecha con Hashem. ¿Okay? Porque cuando nosotros vemos la historia de Jacob, Jacob es como el negociante, o sea, está constantemente como negociando con el Eterno. Bueno, entonces yo hago esto, y entonces está como su inteligencia y su fuerza. Ojo, se dice, y dicen los sabios, que Esab venció a Nimrod. Y Nimrod era se podría decir que era el hombre más poderoso de aquellas épocas.
¿ok? Y sin embargo Esab lo venció. O sea, aquí podemos ver la fuerza que tenía Esab. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que Jacob era un firifiri que no tenía, no. Jacob era un hombre fuerte. ¿Cómo podríamos definir que es un hombre fuerte? Cuando él llegó a la tierra de Labán, ¿qué fue lo que hizo con Rachel? ¿Qué fue lo que le dijo a los pastores en ese momento? ¿A dónde se juntaron? En un pozo, correcto. Pero ¿qué había en ese pozo que no podían tomar el agua? Una piedra gigante. Entonces él les decía, abran la piedra para que así abreven todos los rebaños de una vez y no pierdan tanto tiempo, sino para que todo fluya más rápido. No, que no sé qué, porque había como una batalla con Labán. ¿Okay? Y entonces cuando él ve a Rachel y se queda prendido de ella, o sea, se queda enamorado de ella, ¿qué fue lo que hizo él? Ajá. ¿Qué hizo entonces? Movió la roca. Él. O sea, aquí vemos que era un tipo fuerte. O sea, que era un tipo fuerte. Pero eso no lo hacía cualquiera. ¿Okay? O sea, que no era un tipo. Siempre dicen que Jacob, el que se crió en las tiendas. No, él era un hombre fuerte. Y lo vemos justamente en la parashá de hoy. Era un hombre muy fuerte. Bueno, tan fuerte que tuvo 4 mujeres. Y tuvo hijos con las 4 mujeres. O sea, que era un tipo fuerte, porque hay que ser fuerte, porque si con una un hombre se siente así, imagínense con 4, ¿no? Entonces vemos que es un hombre fuerte. Imagínense, trabajar todo el día y encima llegar y cumplir a las mujeres. O sea, que era algo rudo, ¿no? Ahora, cuando él ya sale y va a entrar a la tierra, como está, él sale de Labán. O sea, miren todo lo que ha pasado. Él primero compra la primogenitura o le pone una trampa a su hermano con un plato de lentejas. Después engaña a su padre, claro, a toda esta con la autoridad de la madre. Pues acuérdense que Jacob dijo, no, imagínate, si mi padre me descubre, me va a maldecir y yo voy a quedar maldito para todos. No, que la maldición caiga sobre mí y tú me vas a obedecer. Ahí que está haciendo, honrando a su madre, y él obedeció en todo, pues. ¿Okay? Pero engañó igualito, fue parte de ese engaño a Isaac. ¿Okay? Entonces, Jacob sale de Labán, va en camino hacia la tierra prometida, o sea, hacia la tierra de sus padres, pero inmediatamente sabe que Isaac está ahí. Entonces sale de una cuestión con Labán, de que por fin salgo de esto, y el tipo estaba bravo, y sin embargo Hashem tocó su corazón, pero también estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer con Esab? Inmediatamente él dice, bueno, voy a hacer unos campamentos y todo lo demás, pero siempre hay esa duda que lo quieren ver a Jacob como un engañador, pero no, eran los sueños que tenía Jacob, y el ángel del Eterno diciéndole cuáles estrategias debía tener. ¿Okay? Y yo quiero que entendamos esto, porque la palabra me dice a mí que el reino de los cielos es para los violentos, para los astutos, para los que quieren, para los que anhelan, para los que luchan. Ese es el reino de los cielos. ¿Ok? Y no es casualidad que todos los grandes inventores, genios, vienen de la rama del judaísmo y de estudiosos de la Torá. ¿Por qué? Porque es el mismo Eterno que se les ha revelado a ellos en los sueños. Y le ha revelado cómo tener las soluciones a las adversidades. Cómo solucionar cosas que ningún otro científico, que ninguna otra persona ha hecho, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque la mano de Hashem está sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos la bendición del Eterno en nuestras vidas, nuestro trabajo es luchar. Nuestro trabajo es hacerlo. Y Hashem es el que nos va a dar las ideas para poderlo realizar. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Okay? A Hashem no le gustan las personas flojas.
A Hashem le gustan las personas activas, proactivas, que luchen, que estén dispuestas a hacer un esfuerzo mucho más allá. Entonces, él dice, bueno, voy a dividir a mi campamento en unos grupos para que entonces ir suavizando el corazón de Esaú. Exactamente. Ahora, ahí es cuando él dice, como estaba diciendo el rabino, que Jacob se queda solo. Y cuando se queda solo, entonces que viene el ángel del Eterno. ¿Okay? Y como decía el rabino, es una gran incógnita si era Hashem, si era el ángel. Todos sabemos que cuando viene el ángel del Eterno es como si fuera el Eterno mismo, porque es la representación del Eterno. ¿Por qué aparece eso? Tanto en la zarza, tanto como en aquí en el ángel que se le apareció a Abraham, que tenía la forma y le habló de que iba a destruir Sodoma y Gomorra y todo lo demás, y él mismo decía, esconderé esto yo de mi amigo Abraham, y ahora con Jacob pasa lo mismo, ¿ok? Mostrándose como si fuera la misma presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque así el judaísmo tradicional te diga que Hashem en toda su grandeza y en todo su poder es imposible que pueda estar en algo o sobre alguien, ¿verdad? Pues la Torah me dice lo contrario. Pues la Torah me dice que sí se puede, porque Hashem es más poderoso y tú no lo puedes limitar. ¿Okay? Eso es lo que me está mostrando a mí la Torah. ¿Por qué? Porque nos está preparando ¿para qué? Para que entendamos el propósito de Mashiach Yeshua y de cómo Hashem tiene toda la forma de estar en Yeshua. No es que Yeshua está en Hashem, no, Hashem está en Yeshua para mostrarse al mundo. ¿Okay? Y lo está mostrando a través de todas estas cosas que nos está pasando, tanto con Abraham y ahora con Jacob. Ahora, este ángel le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Jacob, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo necesito la bendición. Han pasado 20 años, 20 y pico de años, de que él salió de casa de sus padres porque se había robado una bendición. Y si él se robó la bendición, y él tiene la bendición, ya él venía con ganado, ya él venía con suficiente alimento, ya él venía con descendencia, o sea, venía con todas las promesas que Hashem le había dado, y aún así, aún así tenía la duda de que si tenía o no la tenía la bendición de Hashem. Entonces en ese momento que él se encuentra con el Eterno, le dice, es que yo quiero la bendición, o sea, yo quiero asegurarme de esa bendición. Eso se la pregunta. ¿Qué es lo que estábamos hablando en un principio? Que le correspondía a Esaú, y en el mundo físico y en el mundo espiritual le correspondía a Esaú. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que Hashem estaba bendiciendo a Jacob, tanto con ganado, con comida, con poder, con descendencia, porque ahora tenía una cantidad de hijos, o sea, ya tenía un pueblo que estaba ahí con él, aún así él peleaba por la bendición. Él necesitaba que la bendición viniera del mismo Eterno. O sea que mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, hasta que tú me des la bendición, o sea, hasta yo estar seguro de esa bendición. Y tanto es la lucha, oye, porque no es cualquier cosa luchar con el ángel de Hashem. Y entonces vemos que Jacob era un hombre muy fuerte, y sobre todo un hombre muy fuerte de piernas. ¿Okay? Porque, ¿qué es lo que hace el ángel del Eterno? Le toca la coyuntura del muslo, o sea, aquí, la coyuntura del muslo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí estaba toda su fuerza. O sea, que en la parte más fuerte, Hashem lo toca. Y dice que él quedó renco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mientras más nosotros peleemos y luchemos y pensamos que es por esto y esto que yo lo estoy logrando, Hashem en nuestra fuerza nos va a tocar. ¿Para qué? Para transformarnos, que fue lo que dije en un principio. Esta es la transformación de Jacob. El que ve cara a cara a Hashem es transformado. Porque ya nosotros morimos a nosotros mismos. Ahí está siendo circuncidado su corazón, por decirlo así. Ahí empieza a conocer a Hashem ya de otra forma. Ahí empieza a ver las consecuencias de sus hijos. Empieza a ver todo un camino diferente. De hecho, es tan importante este capítulo, que este capítulo marca la vida de antes de Jacob y después de Jacob Israel. Porque él no se deja de llamar Jacob.
O sea, Hashem le dice, ¿sabes qué? Tu nombre ya no va a ser Jacob, tu nombre va a ser Israel. Porque después de esa lucha, mira, ya está rayando el alba, ¿sabes qué? Suéltame, pues me tengo que ir. No, es que no me voy hasta que me dé la bendición. Bueno, ok, está bien, yo te voy a bendecir, le dice pero ya tu nombre no será más Jacob, o sea, suplantador, sino que tu nombre será Israel. El que lucha con Dios y los hombres y prevalece. Que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y prevalece. Mire, si hay un pueblo que ha querido destruir la historia, los imperios y todos los hombres de la tierra han querido destruir, es Israel. Y hasta el sol de hoy, Israel ha prevalecido. Porque Hashem lo estableció con su nombre. Porque has luchado contra Dios, contra los hombres y has prevalecido. Ya lo he explicado varias veces aquí, que cuando nosotros pertenecemos a Israel, cuando hemos sido insertados entre las promesas, nosotros sí luchamos, porque dice, no, pero que eso es malo luchar con Dios, pero es que nosotros luchamos contra Dios. Ay, ¿cómo que luchamos contra Dios? Claro, porque Hashem nos da sus mandamientos. Cuando nos dice, nos da sus mandamientos, es que nos está dando su voluntad, ¿verdad? Él nos está diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Es su Torah, es su mandamiento. Es lo que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Cómo luchamos contra Dios? Cuando no lo obedecemos. Cuando desobedecemos los mandamientos, aún sabiendo que los tenemos que obedecer, estamos luchando contra Hashem. Estamos desafiando su voluntad. Estamos peleando contra Él muchas veces. Contra ese yesejará, contra esa tendencia al mal, a esa tendencia a desobedecer, a no obedecer. Pero también hay un yesejato en nosotros, de querer obedecer, de querer acercarnos al Eterno. Entonces, ¿qué somos? Israel. ¿Luchamos contra qué? ¿Contra los hombres? ¿O que esa vida terrenal, esa cosa ahí que está ahí constantemente? Y luchamos con esa parte espiritual de querernos acercar a Dios, pero también desobedecer a Dios. No es la vida de todo creyente. Sí, como dice en Romanos 7:15, el pecado que habita en ti. Sí, exactamente. Pero el pecado que habita en nosotros es la tendencia a desobedecer. Sí, exacto. ¿Okay? Porque tendemos a desobedecer, a desviarnos del camino. ¿Okay? Pero si hay algo que tenemos como creyentes, y sobre todo nosotros que creemos en Mashiach Yeshua, es que nuestra vida ha sido transformada. Exactamente. Y cuando nosotros hemos sido transformados, o sea, cuando nosotros hemos tenido nuestro peniel, o sea, nuestro encuentro cara a cara con Hashem, hemos sido sellados con su Ruach, o sea, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Y cuando hemos sido sellados con su Espíritu Santo constantemente nos está redarguyendo. Está constantemente ahí tocándonos la puerta. Mira, cuidado con esto, mira, pendiente de esto. Como el ente creador que está con nosotros constantemente. ¿Okay? Entonces, Jacob lucha con el ángel le dice, bueno, mira, tu nombre ya no va a ser más Jacob, ahora va a ser Israel, porque lucha, pero le da la bendición, y le da la bendición a la descendencia, y le dice que va a poseer la tierra. O sea, ahí Hashem le está terminando de dar la bendición. Y entonces él termina ese encuentro y ya el alba, o sea, ya empieza a amanecer, y entonces dice, este lugar será llamado Peniel, porque he visto cara a cara a Hashem y he sobrevivido. O sea, estoy vivo. ¿Okay? Ahora, yo quiero que tomemos en cuenta esto con lo que va a pasar. Porque a pesar de que tuvo ese encuentro y que Hashem le dice, yo te voy a cuidar y yo te voy a guardar y voy a guardar toda tu descendencia, es así como que a ti no te va a pasar nada. Pero entonces cuando termina toda esta escena maravillosa de transformación espiritual, que es la que nos ha pasado a todos, nosotros tenemos un golpe de realidad. Nosotros podemos tener un encuentro espiritual con Hashem muchas veces, pero cuando volvemos a nuestro mundo natural, a nuestro mundo real, aún tenemos la posibilidad de o dejarnos guiar por Hashem, de que esa promesa sí va a ser real, o de pensar que yo tengo que seguir luchando contra eso que he estado luchando. ¿Y qué le pasa a Jacob? Hace la misma astucia y lo que él se niega planificando. Igualito hizo lo de los 3 grupos, porque él pensaba, bueno, así con el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo, claro, era ganado, que le iba a dar a Esab,
y parte de la familia y todo lo demás. Él dice, porque yo quiero ablandar el corazón de Esaú. O sea que Jacob seguía pensando en su fuerza, en su astucia, en lo que él tenía planificado, a pesar de tener un encuentro. Claro, pero esta es una transformación. Eso es como cuando decimos Abraham, el padre de la fe, que le fue contado por justicia. Pero lo de Abraham no fue una fe inmediata, fue una fe que fue transformada 25 años, que estuvo siendo transformada, que estuvo siendo molida y todo lo demás para ser transformado. Es la vida de todo creyente. Todo creyente inmediatamente, no, ya yo tengo la revelación, casi que te sientas al lado siempre. Y eso no es así. Apenas empieza una vida, ¿por qué? Porque cuando tú te das con la realidad, o sea, tú puedes tener tu encuentro personal y tu encuentro espiritual, pero cuando tú te levantas al día siguiente y tú te golpeas el dedo chiquito, te van a hacerle un poco de diablo y centella por la boca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Hashem aún está transformando tu vida. Yo creo que toda persona que antes decía una grosería por cualquier cosa, cuando ya tiene tiempo en los caminos del Eterno, que se ha dejado amoldar por los mandamientos del Eterno y se ha dejado tocar y ha dicho, mira, si yo muero a mí mismo y yo sé que Hashem me va a transformar, yo sé que si se da un golpe, ya no dice todas las groserías que decía antes, o ya no dice todas las palabrotas o todos los pensamientos que tenía antes, se prefiere morder la lengua, ¿ok? Prefiere morderse la lengua y decir, así como Hashem es mi fuerza, es mi escudo, es mi fortaleza. O sea, ¿por qué? Porque una persona cuando empieza a ser renovada y empieza a ser transformada, su vida cambia. Entonces Jacob está en esa transformación. Sí tuvo ese encuentro personal de Peniel, pero aún inmediatamente piensa, no, yo apaciguaré el corazón. Porque cualquiera que tiene un encuentro personal y su vida es transformada, pudiese decir, yo confío en que Hashem va a hacer toda la obra. Y yo voy tranquilo y relajado para adelante. ¿Okay? Pero él tenía miedo de sus esposas. Chao. Tenía miedo de sus esposas, tenía miedo de sus hijos, o sea, había un temor allí. Entonces, no es que no confíe en Hashem, sí, pero aún sigo con mi fuerza. O sea, está en ese tin y tan. Yo creo que la transformación de Jacob vino después que se entera que José está vivo, después que estuvo en Egipto y todo lo demás. Ahí es cuando él dice, ahora sí yo sé que el Eterno está conmigo en todo momento, ¿no? Pero todavía le faltan muchos años de transformación de su fe, transformación de su camino. ¿Okay? Nosotros porque tenemos la posibilidad de ver la historia ya recorrida. Y para nosotros es fácil, mira, pasó esto, esto y esto y esto y esto. Ellos no, ellos están empezando ese camino. Entonces, Jacob piensa que va a apaciguar el corazón de Esaú. Tanto es así que Esaú, cuando viene el primer grupo, dice, bueno, ¿de dónde son? Bueno, venimos de Jacob y esto te lo manda nuestro amo, Jacob. Pero ¿para qué me quieren? Porque bueno, él dice para apaciguar tu corazón. ¿Okay? Pero si él está bravo, con 400 hombres armados, no había nada que le pudiese apaciguar. ¿Okay? Cuando viene el segundo grupo, hasta que viene el tercer grupo y después viene Jacob. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de cuentas, Jacob, a pesar de que dice, bueno, para apaciguar el corazón de Esaú, ya Hashem estaba tocando el corazón de Esaú. O sea, ya Hashem estaba transformando el corazón de su enemigo o la persona que le quería hacer daño para cuando pasase el encuentro. Por la oración que le dejó. Sí, dime, Rich. Mira, en esa época esos judíos ortodoxos podían tener 2 o 3 mujeres, ¿verdad? No, pero es que no eran ortodoxos y no eran judíos todavía. Apenas estaban empezando a formarse como pueblo. Ahora, o si podían tener 2 o 3 mujeres. En ese momento Hashem lo permitió. ¿Okay? Eran hombres fuertes, ahora somos débiles. Entonces, y ahí también podemos ver que ahí es cuando apenas se está poblando. Sí, claro, por supuesto. Y ahí es donde viene la población, o sea, de ahí van saliendo varios pueblos. Sí, sin embargo, después, acuérdense que ya se forman como pueblos en Egipto, en la esclavitud. ¿Okay? Y cada quien tenía una sola esposa. Sí, ya. ¿Okay? Tenía una sola esposa, porque ya era algo que más establecido. Pero Hashem fructificaba el fruto de su pueblo. Dime, Rich. ¿Y en esa época o en qué época fue que aparecieron esos negritos del África que entraron para ahí? ¿Para Israel? Sí. No, eso fue mucho más adelante. Después con Salomón, que se casó con una princesa de allá y tuvieron una descendencia de etíope, por decirlo así. Ahora,
Jacob, cuando ya se encuentra con Esaú, acuérdense que yo le dije, acuérdense de Peniel, encuentro cara a cara. ¿Okay? Cuando él ve a Esaú, él dice, hermano, he visto en tu cara a Hashem. Wow. O sea, el mismo Peniel. Por eso es que lo que está explicando el rabino, en eso se basan los sabios. ¿Sabes que el rabino está explicando que Jacob luchó contra el ángel de Esaú? El ángel que protege a Esaú. O sea, el ángel de Hashem, pero que protege a Esaú. ¿Okay? Que era como el ángel de Esaú. Todos tenemos un ángel. Todos sabemos que tenemos un ángel protector que está ahí constantemente porque así lo estableció el Eterno. De hecho, son dos que siempre están. Uno que es el que está ahí y otro es el acusador. Está constantemente, mira, anotando todo lo que nosotros quebrantamos, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque cuando Jacob ve a Esaú, dice, he visto el rostro de Hashem en ti. O sea, el rostro del juicio. El rostro de que yo soy el que hace todo. El que le había confirmado que su descendencia iba a vivir y de que él iba a poseer la tierra y todo lo demás. Pero Jacob solamente logró decir, he visto a Hashem en tu rostro. O sea, como que la Torá y en el hebreo dice como un juez. O sea, he visto como un Elohim, dice como un Elohim, pero no un Elohim de Dios, sino un Elohim como un juez. O sea, cuando he visto tu rostro, he visto como la justicia del Eterno en ti. ¿Okay? ¿Qué pasa? Se abrazaron, lloraron y Esaú lo besó. Wow. Yo creo que lo que Jacob menos esperaba era algo así, con 400 hombres armados y todo lo demás, y viene y lo abraza y lo besa. ¿Qué puede decir Jacob en ese momento? Esto es obra de Hashem. Esto es obra del Eterno. O sea, Él es el único que puede transformar el corazón. Y vengo yo a apaciguar supuestamente el corazón de Esaú. Y esto es solamente obra de Hashem. Por eso es que él le dice, he visto el rostro de Hashem en ti. O sea, ¿por qué? Porque Hashem lo transformó a él. Ojo, no estamos hablando de un enemigo, estamos hablando de su hermano. Sangre de su sangre. Y sangre que en cierto modo tiene una bendición del Eterno. Ojo, hay que estar muy pendiente de eso. Ahora, que la promesa de Hashem como pueblo era en Jacob, también había una promesa para Esaú. Tanto así que esta parashá termina con toda la descendencia de Esaú. Y una descendencia inmensa que prácticamente nos habla sobre los turcos, nos habla sobre todo lo que es parte de Europa y todo lo demás. Todo eso es descendencia de Esaú. De hecho, uno de los hijos es el que funda Roma. Porque yo decía al principio que hay una lucha de lo que es la primogenitura en el mundo espiritual y en el mundo físico, porque justamente esa descendencia de Esaú en sus distintas vertientes, en sus distintos pensamientos, ¿ok? Han estado en contra de Israel. ¿Sí? Porque ¿qué busca Roma? Roma dice, es aquí, no es Israel, soy yo. Que yo soy, que ellos fueron desechados, ahora soy yo. Exacto. O sea, como que siempre hay una lucha por esa bendición, por tener el poder y todo lo demás, ¿ok? ¿Dónde lo vemos también? Una de las descendencias de Esaú es Amalek. Y Amalek fue el pueblo que quería destruir. O sea, podríamos decir que esa es la vertiente del odio de Esaú en un pueblo. Y así los distintos sentimientos en contra de Jacob, de Esaú, se fueron transformando en los hijos de Esaú. Y por eso que vemos que hay tanto antisemitismo, porque es una lucha que viene desde ahí. Es una lucha que viene desde ahí. ¿Qué buscan los palestinos? ¿Qué buscan estos mundos árabes? Que Israel desaparezca y que eso es nuestro, que eso no es de ellos, que no sé qué. Pero la promesa está en Israel. La promesa está en Jacob. ¿Okay? Y Hashem siempre lo va a bendecir en todo momento mientras estén apegados a la Torá. ¿Okay? Entonces, cuando Esaú le dice, bueno,
lo besa y todo lo demás, y dice, no, mira, todo esto es tuyo. Jacob no, Jacob sabe que eso es como un diezmo. Jacob sabe que lo que pasó en ese momento fue porque Hashem lo quiso así. Y él dice, no, esto es tuyo, hermano. Muchos dicen, bueno, pero si ya Esau le dice, mira, yo tengo mucho, ¿para qué yo voy a querer más? Porque lo que le dio Jacob fue, mira, fue tremendo. O sea, eso fueron ganado que le entregó. Y aparte que le entregó animales preñados, que en aquel momento eso era muy valioso. Animales preñados era que iban a tener más ganados todavía. ¿Okay? Tanto de camellos como de vacas, como de cabrito, de ovejos y todo lo demás. O sea, estamos hablando que iba a tener mucho ganado, mucho ganado. ¿Por qué Hashem lo estableció así? 200 vacas. Sí, era algo grande. Pero imagínate, si Esau ya de por sí tenía grandes ganado y grandes, grandes. Bueno. A veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué hizo eso? ¿O por qué Hashem lo permitió? ¿O por qué hizo eso Hashem? Si más bien eso era algo que le pertenecía. Porque Jacob había luchado mucho por eso, por tener esa propiedad y por tener todas esas cosas. Pero Hashem siempre permite las cosas por algo. ¿Okay? Tanto es así que Esau le dice, mira, yo te acompaño, devolvámonos juntos, sí, y todo lo demás. Pero Jacob sabe que todavía está aunque este es el lado bueno de Esau, pero nadie quita que de repente se le pueda salir el lado malo. Sí. Y yo tengo a mi familia, tengo el ganado, todo lo demás, yo confío en Hashem, pero aún está la astucia de que hay que estar siempre prevenido, precavido. No dice, mira, ahorita yo soy cojo, yo soy renco, voy lento. Los animales van lentos, muchos están preñados, se pueden morir en el camino, todo lo demás, y no quiero que tú pongas tu camino lento por mi culpa. Si quieres, vete tú, y después, como dicen, nos vemos en el camino. Yo de todos modos voy para tal territorio, como diciéndole para otro territorio extenso. Bueno, esa dice, bueno, está bien, perfecto. Se abrazaron y esa sigue su camino, y bueno, ahí empieza su camino de Jacob, que van pasando por el camino de Éfrata, y es cuando Raquel, dando a luz a Benjamín, que primero se llama Benamí, muere. ¿Okay? Yo me imagino que la tristeza de él, porque la que amaba a él era a Raquel. O sea, eso tiene que haber sido una gran tristeza. Sin embargo, iba a ser el hijo de la tristeza. O sea, Benamí iba a ser el hijo de la tristeza prácticamente. Y Jacob cambia el nombre diciendo, no, Benjamín, es el hijo de mi derecha, el hijo del que va a estar allí constantemente como él. Porque así como que si se va a Raquel, Benjamín va a ser como mi consuelo, pues, mi hijo que va a estar ahí consolándome. ¿Okay? Hasta que él se establece en Hebrón. ¿Okay? Después dice que él va para donde Isaac, su padre, y todo lo demás. O sea, estás parafraseando un poco lo que está allí. Porque, ¿qué pasa? Que en ese transcurso, él tiene una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Dina. ¿Y qué fue lo que hizo Dina? Se puso a pasear a pasear hacia afuera, hacia las compañeras. Claro, pero ¿qué fue lo que hizo Dina? Dina dice que fue a ver a las mujeres. O sea, quiso ver las costumbres y quería ver las costumbres de las cananeas, de todo eso, para ver cómo era la vida. O sea, se dejó seducir por eso. Exactamente. Miren lo peligroso que es. Se dejó seducir y bueno, vino este hombre Siquem y la agarró, la tomó, la violó, la tenía en su tienda, pues prácticamente ella se quedó con él. ¿Qué? No sabemos si obligado o no obligado y todo lo demás, pero él se tomó, la mancilló y ella se quedó allí. Como pensando, bueno, esto es lo que hacen las mujeres, porque yo vine a curiosar y bueno, me tocó, pues, lamentablemente, pues. ¿Qué pasa? Jacob se entera, pero no hace nada. Dice, bueno, a esperar a que vengan mis hijos. Claro, los hijos cuando se enteran, ellos se pusieron mal, porque dice, bueno, violó a nuestra hermana, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí empieza como una discusión de lo que es lo que se va a hacer, ¿ok? Si estuvo bien o si estuvo mal lo que hicieron. ¿Ustedes qué opinan? Porque vino el rey y vino Siquem y le dijo, mira, ¿sabe qué? Ella me gusta,
quiero casarme con ella. Pero la mancillaste primero la violaste. O sea, no hiciste lo que se hace en la costumbre, de ir a hablar primero, si ella está de acuerdo. O sea, hay un protocolo. No, él la violó y después que la violó, entonces dice, la quiero para mí. O sea, ¿qué me pueden hacer ustedes? ¿O qué tengo que hacer para que ustedes me la terminen de dar? O sea, es una cosa terrible. Jacob, a lo mejor en su momento de fuerza, hubiese agarrado y bueno, se pone con todo. Pero él piensa, oye, pero estos son estos pueblos, después van a buscar venganza, me van a matar a mí, tengo mis hijos. O sea, era como, ya él pensaba de otra forma. Piensa que su vida ya empezaba a ser transformada, ya él pensaba tenía otro tipo de pensamiento. Entonces yo le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los hijos de Jacob dijeron, bueno, pero es que eso no, nosotros no lo hacemos así. Oye, la única forma de que nuestros pueblos se junten, ¿ok?, es que ustedes se circunciden. Y todos los hombres se circunciden, nosotros podamos convivir juntos prácticamente. ¿Okay? Pero el corazón de Simeón y de Leví era un corazón duro, fuerte. ¿Okay? Pero eso tiene que pasar, hermano. Porque, o sea, tú no puedes dejar que el apellido de tu familia o que lo que pasa con tu familia sea mancillado. Y no por mal, no por venganza, no, ya lo voy a explicar por qué. Porque entonces el convenio era de que iban a ser un pueblo juntos, pero era un pueblo cananeo. Y eso no es lo que quería Hashem. ¿Okay? O sea, que Hashem todo lo mueve de una forma, que nosotros pensamos de una forma, pero Hashem lo mueve de otra forma. ¿Okay? Porque entonces, ¿qué hablaron Siquem y el padre? El padre fueron a las puertas de la ciudad y hablaron con los ancianos de la ciudad y le dijeron, mira, estos son hombres pacíficos. Estos son hombres pacíficos. ¿Okay? Y bueno, ellos lo que nos están pidiendo es que circuncidemos a todos los hombres, para que nos juntemos con ellos, y ellos tienen muchísimas posesiones. ¿Acaso esas posesiones no serán nuestras después? O sea, imagínense ya lo que está anunciando ahí. O sea, miren lo que ya está anunciando ahí como una idea, ¿no? A todo esto, eso no lo saben los hijos de Jacob, pero es lo que está pasando ahí. Pero los hijos de Jacob pensaron, no, estos son unos bichitos. Entonces seguro que nos juntemos y a lo mejor arrebatan todas nuestras posesiones también, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, vamos a circuncidar. Y todo hombre que pasaba por la puerta de la ciudad, a todos los circuncidaron. Dice que al tercer día, cuando estaban débiles, agarró Simeón y Leví, envainaron su espada y se fueron y liquidaron a todos los hombres de la ciudad. A toditos. ¿Ok? Y vaciaron todas las casas, todas las posesiones, todo, y se llevaron a las mujeres y a los hijos. Y los tomaron para sí. Aquel pueblo que son mucho más allá. ¿Okay? Claro, cuando Jacob se entera de lo que hacen, claro, pues no estamos hablando de que son dos, acuérdense que ellos tenían pueblo, ellos tenían sirvientes, entonces llevaban a su gente y ahí hicieron todo lo que hicieron, comandado obviamente por Simeón y por Leví. ¿Qué fecha era? ¿Ah? ¿Qué fecha era? Hace mucho tiempo. Entonces, como unos, ya te voy a decir, como unos 50, no, menos. No, como unos 15, 20 años antes de... No, perdón, como 30, 40 años, casi 50 años antes de la esclavitud de Egipto. Esa era la fecha más o menos. Uno tiene que guiarse por la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Una referencia. Sí, una referencia, o desde el diluvio. Desde el diluvio también se toma esa referencia. Ahora, ¿qué pasa? Que Jacob cuando se entera dice, pero ustedes qué hicieron. Ahora resulta que todos los pueblos de la zona van a querer vengarse y van a querer destruirnos. ¿Ok? Pero no se acuerdan que hizo Abraham. Abraham, cuando Hashem le mandó a poseer la tierra, tenía que poseer la tierra, y él tuvo que luchar contra reyes, él tuvo que vencer reyes. Cuando secuestraron a Sodoma y Gomorra, él fue a rescatar a toda la gente, incluyendo a su sobrino. Él rescató a toda la gente de Sodoma y Gomorra, estableció el orden y lo veían como un príncipe allí. Y después Isaac heredó todo. Él lo que hizo fue abrir los pozos de su padre. Quien toma más posesión de la tierra como tal es Jacob. Y en cierto modo, cuando sus hijos hacen eso, es así como que nadie va a mancillar a nuestra hermana, o sea, a nuestra sangre.
¿ok? Pero eso es algo profético. Es algo profético porque por culpa de la idolatría y porque Dina se sintió atraída por la idolatría y lo que hacían las hijas de la idolatría, fue que pasó esto. Pero eso no tiene por qué sucumbir todo el pueblo. Y encima la violaron, la macillaron y todo lo demás. ¿Qué hicieron sus hermanos? Tomar venganza de eso. Y aparte que esos pueblos iban a querer aprovecharse y apoderarse de sus posesiones. Entonces ellos tenían que picar adelante. Aparte que era una orden que Hashem les dio. Esta tierra es de ustedes. Ustedes van a tener que dominar la tierra. Y ustedes tienen que mostrar bajo la justicia. Porque obviamente lo que hizo Siquén y lo que hizo el papá es una injusticia. Pues no puedes venir y violar a una mujer y después decir, bueno, vamos a negociar. Es algo terrible. Descarado. Sí, es algo terrible. O sea, porque prácticamente es mancillar el honor de la familia. Es algo terrible. ¿Okay? Entonces, claro, ellos matan a todos los hombres. Claro, y Jacob dice, bueno, ¿ustedes qué hicieron? Son unos locos, no sé qué y tal. Y Hashem le dice, mira, trasládate a Betel. ¿Okay? Que Betel es puerta del cielo, que ahí fue donde él tuvo el sueño y todo lo demás, y no sé qué, y es como un lugar santo, consagrado. Cuando ellos se empiezan a trasladar para allá, Hashem le revela algo. Tienes que ir para allá, para que te consagres. O sea que en medio de tu miedo y todo lo demás, obedéceme y vete a consagrar con todo el pueblo. O sea, con todos tus hijos, esposa y los sirvientes y todo lo demás. Jacob obedece. Y Jacob, ¿qué es lo que le dice a su gente? Dice, mire, ¿sabe qué? Quítense todos los atavíos. Los atavíos son pulseritas, amuletos, bromas de idolatría. Quítense todo eso porque nos vamos a consagrar a Hashem. Laven todos sus vestidos porque nos vamos a consagrar. Vamos a ofrecer holocaustos a Hashem. O sea, ya no es él solo. Él está consagrando a toda su familia. Ojo, que eso es muy importante. ¿Okay? Está consagrando a su familia como pueblo. ¿Okay? Tanto es así que como él obedeció y empezó su camino a Betel y para ofrecerlo a holocaustos, que dice la palabra que todos los pueblos temieron a Jacob y sus hijos, o sea, a Israel. Todos los pueblos alrededor temieron, o sea, que nadie se puede meter con ellos, porque van a salir destruidos y porque Hashem no está con ellos. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estuvo mal lo que hizo. ¿Por qué estuvo mal lo que hizo? Si yo le preguntara, ¿por qué estuvo mal lo que hizo Simeón y Leví? Si podemos decir que en cierto modo tenían que hacerlo, pero ¿por qué estuvo mal? Pregunto. Bueno, yo en mi punto de vista que le dieron una condición a los reyes Siquén o otros que se circuncidaran y como que lo están aceptando y de repente como se hubiese traicionado lo mataron. Claro, pero ellos engañaron también porque ellos mancillaron, ellos violaron a su hija. ¿Ok? Y eso estuvo muy mal. Así como paso por paso, claro, el pueblo era inocente, no tenía que morir todo el pueblo, ojo. ¿Ok? Pero era el rey, o sea, el representante y su hijo. Eso nos trae políticamente a algo que lo que haga tu presidente o lo que haga el líder de donde tú estás trae consecuencias para todos los que están abajo. Es la cabeza, exactamente. Por eso es que es tan importante a quién escogemos como líder. Y que tenemos que estar orando constantemente por esos líderes. Y que cuando se desvíen de su camino, decirles a Hashem, pon tu justicia y que vuelva al camino. Y si no vuelve al camino, que lo quite. Así es simple, porque eso trae consecuencias para todos. Así es simple. Eso es lo que ministra. Exactamente. Ajá. Sí, vuelvo a la pregunta. Si está dentro de la justicia, ¿qué es lo que estuvo mal que ellos hicieron? Si estamos hablando de honor, si estamos hablando de jerarquía, ¿por qué estuvo mal? Porque lo hicieron a espaldas de del padre de familia. Exactamente. Porque lo hicieron a espaldas del que toma las decisiones como la familia. autoridad principal. Exactamente. Eso es lo que estuvo mal. Por eso es que después viene la maldición o la forma de que bendice de una forma rara tanto a Simeón como a Leví. ¿Okay? Sí, exacto. Es muy cauteloso. Yo no lo diría como maldición, pero muy cauteloso. Porque en cierto modo, si no tienes el corazón de Leví,
jamás hubiese hecho la justicia para trabajar con el Eterno. Ok. Porque Leví es el que tenía el filo de la injusticia, o sea, no quería la injusticia, tenía el filo de la justicia contra la injusticia. Tanto es así que Leví es llamado para el servicio de Hashem. Exactamente, y su descendencia. Exactamente. ¿Ok? Ahora, Simeón hizo otras cosas que después por eso es que vino la consecuencia sobre él. Porque al final todos tenían su cuestión, y eso lo vemos con la historia de Joseph, por supuesto, la historia de José. Ahora, eso es lo que estuvo mal, porque pasaron encima de Jacob. No es que lo que hicieron estuvo mal, no, lo que estuvo mal fue que pasaron por encima de Jacob en no decirle a su padre. Eso es lo que estuvo mal. Pero Hashem permite todas las cosas por algo. ¿Ok? Y eso no quita la bendición de su familia. Eso es algo importante. Porque siempre pensamos, oye, tengo mis hijos y resulta que uno de mis hijos se portó mal, hizo esto, no sé qué, y ya Hashem quitó su bendición. No. Ustedes no estén pensando que Hashem quita la bendición. Esas son cosas que pueden tener consecuencias. Pero la bendición de Hashem siempre va a estar sobre ti y sobre tu familia. Y eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. No seamos de esos creyentes débiles que pensamos que a la primera Hashem nos bota, que a la primera Hashem nos desprecia. No, nosotros no caemos de la gracia. Nosotros siempre caemos en la gracia, porque la gracia de Hashem es tan grande, es tan infinita, que no podemos limitarla, que por una desobediencia ya caímos en la gracia de Hashem. No. Hashem en ese momento puede voltear su rostro de nosotros, pero Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Eso es algo que lo tengamos muy en cuenta, ¿ok? Ahora, ya para ir finalizando de esta parashá, cuando ya Hashem le da la promesa a Jacob, Jacob entonces empieza a entender de que Hashem le quiere dar la tierra, ¿ok? Y obviamente Jacob va a tener la misma prueba que tuvo su padre Abraham y que tuvo su padre Isaac, ¿ok? Que es que más adelante iba a venir una gran hambruna, y ahí es que tenía que tomar la decisión de qué es lo que iba a pasar. La vida de Jacob es una vida en la cual nos debemos sentir totalmente reflejados, porque cuando Jacob por fin se va a juntar con su padre Isaac, miren todo lo que ha pasado. Ahí no, cualquiera pensaría, oye, Jacob apenas llegó, lo primero que tenía que hacer era de su padre Isaac. No, mire todo lo que pasó, y se desvió para otros lados para después ir a donde su padre Isaac. Y prácticamente él llega a donde su padre Isaac cuando ya su padre Isaac está falleciendo prácticamente, ya está muriendo. ¿Okay? Y queda muchas interrogantes, pero ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no le mostró toda la familia antes y todo lo demás? Y queda una gran interrogante, por eso nada más un solo versículo, que dice que él se acercó a donde estaba Isaac, su padre. Y después dice, y su padre Isaac ya falleció y duró 180 años. Ahora, queda mucha interrogante. Bueno, yo creo que cuando Isaac, porque el asunto es que Isaac ya no tenía vista, ¿ves? Ya la había perdido cuando él se iba. Pero cuando le contó que tenía tantos hijos, que tenía tantas mujeres, que tenía un pueblo grande, que tenía posesión y todo lo demás, Isaac, en ese momento, él tuvo que sentir, wow, Hashem empezó a contestar la promesa que le había dado a mi padre Abraham, que me la dio a mí, y ahora se la dio a mi hijo Jacob. ¿Okay? Tanto es así que cuando muere Isaac, quien lo van a enterrar son Jacob y Esab. Porque si hay algo que debemos tomar en cuenta, que Esab no buscó vengarse de Jacob y no buscó matarlo mientras su padre estuviera en vida. Él decía, cuando vengan los días de luto de mi padre, yo buscaré a mi hermano y lo mataré. ¿Qué nos quiere decir eso? Él tenía mucha rabia, quería vengarse con razón, sí, tenía mucha razón de quererse vengar tal vez, ¿ah? Pero si hay algo que demuestra ahí Esab, es que él amaba a su padre y a su madre. Esab amaba a su padre y a su madre, tanto así que cuando muere Isaac, es Jacob y Esab para enterrarlo. ¿Okay? Ahora, eran tantos los ganados que les dio, que quiero unirlo con los, ¿se acuerdan cuando por qué Jacob le da todos los ganados y todo lo demás? Esab le dijo, no, es que yo tengo muchísimo, porque eso es lo que va a pasar ahorita, porque Hashem permite todas las cosas. Cuando Esab está con Jacob y ya muere su padre,
Isaac, Isaac le dice, tengo demasiado ganado. Y sabes que no puedo quedarme en esta tierra porque tengo demasiado ganado. Y como tengo demasiado ganado y no puedo quedarme en esta tierra, yo me voy a ir a otras tierras para poderme llevar todo el ganado que tengo porque es demasiado. Imagínense, Hashem permite que Jacob le dé muchísimo ganado, aún él Isaac teniendo ganado, pero le da muchísimo ganado parido, o sea que está preñado, quise decir. O sea que iba a tener más ganado todavía. O sea, si le dio 200, era para que tuviese 280 y eso iban a quedar preñado otra vez y eso iban a hacer pa. Ok. Y era tanto ganado, tanto animal, que no le daba chance de estar en esa tierra que tenían allí. Y Isaac, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Me voy para otras tierras. Ahí es cuando vemos que ahí termina la parashá, hablando de todas las descendencias de Isaí, y entonces podemos deducir que entonces fue cuando empezó a poblar Turquía, todo lo que es la parte de Europa y todo eso. ¿Okay? Pero ¿por qué yo digo eso? ¿Por qué Hashem permitió de que le entregara todas esas posesiones? Porque gracias a todas esas posesiones, Esab, siendo un hombre que nunca pensaba en la tierra, no pensaba en la promesa, no pensaba en que Hashem le había, porque acuérdense que Esab y Jacob fueron criados por Abraham también en su enseñanza, y la enseñanza de Abraham, de su abuelo Abraham era: esta tierra de usted, esta tierra Hashem se la dio, ustedes van a tener descendencia y todo lo demás. Pero Esab no creía en eso. Esab tenía su corazón en otro lado. O sea, ahí vemos que el corazón de Esab siempre se dejaba llevar, era por otras cosas. Esab, al verse tener tanto ganado y tanto que dice, ¿sabes qué? Esta tierra no me sirve, esta tierra no es suficiente para mí, me voy para otras tierras, quédate tú aquí. O sea que ahí él desprecia también la tierra. Ya. Pero no la bendición del Eterno. El Eterno lo bendice a él, lo bendice porque todos sus hijos fueron príncipes, y fueron príncipes y prácticamente los que forman todos los países que rodean a Israel, ¿okay? A Jacob. Mire cómo Hashem se mueve. O sea que todo eso que le dio Jacob en cierto modo fue como una expansión, y él dijo, ¿sabes que esta tierra no me da suficiente para todos los ganados que tengo? Es mejor que tú te quedes aquí, yo me voy de esta tierra. O sea que ahí está despreciando en cierto modo la tierra, pero con un desprecio no malo, sino como la promesa no es para mí, la promesa es para él, pero siempre la va a querer. ¿Y qué es lo que vemos los países que están en contra de Israel? Que quieren la tierra, quieren a Jerusalén, quieren la promesa de los israelitas, quieren el reemplazo. Ya Israel fue rechazado, ahora somos nosotros, somos la nueva iglesia, somos el Vaticano, la Tierra Santa es el Vaticano. O sea, vemos eso que viene desde allí, esa lucha, ¿no? Que es de la parte de Edom. Más o menos para que lo vayamos masticando de todo lo que va a pasar después. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que Jacob cree en la promesa del Eterno, se queda en la tierra, se queda con su gente y empieza la formación de este pequeño pueblo de Israel, o sea, los hijos de Jacob. Y aquí viene todos estos capítulos de aquí en adelante, porque Hashem, después que Sab se va y que él levanta los holocaustos para Hashem en Betel, Hashem le restablece nuevamente el pacto y le dice, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, esta tierra va a ser para ti y para toda tu descendencia, y tu descendencia será 100%. Es más, le hizo una bendición, de ti saldrán muchos pueblos. O sea, de Jacob saldrán muchos pueblos. Muchos nos podemos preguntar, pero ¿cómo es eso de que de Jacob van a salir muchos pueblos? Se supone que de Jacob ya es el padre de Abraham. Hashem es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta ahí, hasta Jacob. Y de Jacob estamos hablando de Israel. Israel es un solo pueblo. Pero entonces, ¿de dónde viene esa promesa que dice, de ti saldrán muchos pueblos? Es porque después, por la misma desobediencia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue esparcido por las naciones que poblaron todos los pueblos. Y todos esos pueblos pertenecen a Hashem. Por eso es que nosotros tenemos
sangre de todo nuestro pueblo judío que fue perseguido desde España, Portugal y todo lo demás, y que se fue mezclando y mezclando y mezclando, y en cierto modo nosotros tenemos, porque esa promesa se tiene que cumplir en el mundo físico también. Nosotros tenemos esa sangre, y por eso es que cuando nosotros retornamos a la Torá, pues nosotros estamos retornando. Muchos dirán, bueno, yo nunca estuve en la Torá. No, tus antepasados sí. Y cuando tú estás acercándote a la Torá, cuando tú escuchas un shofar, cuando tú te acercas al Eterno, cuando cumples un mandamiento, hay algún fuego dentro de ti. Es porque la sangre que Hashem esparció por la misma desobediencia de nuestro pueblo y que se esparció por todos los pueblos, nos está llamando a retornar. Amén. Y por eso que nosotros estamos retornando. Es por eso que nosotros estamos volviendo. Yo he pensado mucho eso. Sí, y por eso que nosotros estamos retornando y por eso que nosotros nos estamos acercando. Además, nosotros tenemos el privilegio hoy de poder cumplir Torah, cosas que nuestros antepasados no pudieron, cosas que nuestros padres judíos que se tuvieron que marranizar, como dicen los marranos, se tuvieron que cristianizar, tuvieron que esconderse, tuvieron que abandonar toda su costumbre y todo lo demás, y se tuvieron que mezclar, y se tuvieron que casarse, tuvieron que ponerse católicos y todo lo demás, ¿ok? Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de volver a la Torá, de retornar a la Torá, así como lo hizo nuestro pueblo, que fue dispersado por toda Babilonia, por toda Siria, por todos esos pueblos, que retornaron en el segundo templo. Así también Hashem lo está haciendo a nosotros para el tercer templo, que es a través de Mashiach Yeshua. Amén. Baruch Hashem. Bueno, vamos a terminar por el día de hoy. Yo mismo voy a dar la bendición. Gracias, Hashem, Padre mío, por tocar nuestros corazones, por revelarnos tu Torah hermosa, Padre mío, por tus mandamientos, porque cada día tú nos revelas para acercarnos a ti, para cumplirlos, Hashem, de la forma más adecuada, para perfeccionar nuestros caminos, para poder estar delante de ti. Que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo nos redarguya en todo momento, en cada instante, toque nuestros corazones, no permita que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre estemos en pos de ti, a través de Mashiach Yeshua, como el verdadero camino para llegar a ti, Padre. Gracias, Hashem, por tener a Yeshua HaMashiach, sin el cual estuviésemos extraviados en este mundo. Pero gracias a Mashiach Yeshua hemos retornado a la Torá, hemos retornado a ti y podemos decirte que tú eres nuestro Elohim y nosotros somos tu pueblo. Por los méritos de Mashiach Yeshua, amén y amén. Amén. Baruch Hashem. Una pregunta. Ajá, dime. En los años 1700 y 1800, ¿dónde estaban los judíos